Hola, buenas tardes. Vamos con una nueva clase de investigación operativa. Vamos a continuar con el tema de simulación que veníamos viendo desde las clases anteriores. El objetivo de simulación, como dijimos antes, es querer lograr poder simular un proceso aleatorio o una variable aleatoria con una función de densidad de probabilidad determinada, ¿no? O sea, vamos a tener un proceso que está gobernado por una distribución por una variable aleatoria, y esa variable aleatoria va a variar, valga la redundancia, en el tiempo bajo una distribución de probabilidad determinada. Hay muchas distribuciones de probabilidad que hemos visto antes. Para poder continuar con simulación tenemos que tener bien en claro lo que es un histograma. El histograma básicamente representa o trata de graficar, mostrar visualmente cómo varían los distintos resultados que puede tomar una variable aleatoria. El eje X del histograma representa los distintos valores que puede tomar una variable aleatoria. Por ejemplo, en este caso es una variable aleatoria que varía entre 100 y 300. Y el eje Y lo que muestra es la cantidad de veces que puede aparecer un valor para la variable aleatoria en cuestión. El histograma lo vamos a usar generalmente de manera empírica, es decir, nosotros queremos medir un proceso y tratar de entender cómo se distribuyen los valores que toma esa variable aleatoria, es decir, en un experimento, a diferencia de algo teórico. El histograma va a contar la cantidad de veces que aparece cada valor y los valores a veces pueden aparecer de manera individual, es decir, cada valor va a tener su propia barra, o a veces podemos tomar rangos de la variable aleatoria. Por ejemplo, acá podemos ver que entre 100 y 125 la variable aleatoria casi no dio valores, ¿no? Esos valores casi no aparecen. En cambio, entre 180 y 200 es la mayor cantidad de veces que toma ese valor la variable aleatoria. Es decir, es mucho más probable que la variable aleatoria tome un valor entre 180 y 200 que un valor entre 100 y 125. Como vimos, una de las maneras de poder simular una variable aleatoria, es decir, poder samplear o muestrear una variable aleatoria, es por el método de la transformada inversa, que para eso necesitamos un generador de números aleatorios, que es una distribución uniforme, como ya conocemos. Eso va a representar como una especie de dado, ¿no? Pero dado no de 6 caras, sino de 1000 o de 100 caras, ¿no? La cantidad de particiones que uno le quiere hacer. Vamos a necesitar generar una distribución, una función de distribución de probabilidad acumulada, esa va a responder a la variable aleatoria que querramos simular. Es decir, si estamos con una distribución exponencial, necesitamos obtener la acumulada del exponencial. Si estamos con una normal, necesitamos la acumulada de la normal, y así. Y luego vamos a obtener nuestra x, que el x es el valor que va a tomar la variable aleatoria y que nosotros vamos a estar simulando. Entonces, acá podemos ver que arriba a la izquierda tenemos la función de densidad de una distribución uniforme. Abajo a la izquierda tenemos su correspondiente acumulada, que va entre 0 y 1. Luego tenemos arriba a la derecha la función de probabilidad que queremos, la distribución de probabilidad que queremos simular, en este caso es una exponencial, y abajo a la derecha tenemos su respectiva acumulada. Recordemos que la acumulada me está diciendo cuán probable es que la variable aleatoria tome el valor de x y todos los anteriores. Es decir, si yo me paro en x 0,5, la función acumulada me va a decir cuál es la probabilidad que la variable aleatoria tome cualquier valor entre 0 y 0,5. Si me paro en 0,8, la función acumulada me va a decir la probabilidad que existe que la variable aleatoria tome cualquier valor entre 0 y 0,8. Y así sucesivamente. La transformada inversa, como dijimos antes, el método arranca tirando un dado, que es el punto número 1.
¿Qué quiere decir esto? Es tirar un dado de 1000 caras, por ejemplo. La función uniforme, la distribución uniforme va entre 0 y 1 y va a tener internamente varias particiones, 0,1 o 0,01, 0,08, 0,8, 0,7. Cada uno de esos números va a ocurrir de manera aleatoria, con igual probabilidad porque es uniforme, y cada vez que salga uno de esos números va a estar asociado a la función acumulada, que es el punto número 2. La función acumulada de la uniforme la vamos a relacionar directamente con la función acumulada de la distribución que queremos simular, que en este caso es la exponencial, que es el punto número 3. Y el punto número 3, el valor que nos da ahí, el círculo verde, va a estar relacionado directamente con un valor de x, que es el valor de la variable aleatoria que queremos simular. Si estamos hablando de exponencial, es tiempo entre arribos, tiempo entre despachos o tiempo entre eventos. Podemos tirar de vuelta el dado, es decir, muestrear aleatoriamente la función uniforme, que es la naranja, la línea naranja, y vamos a obtener un nuevo valor en el punto número 4, si hacemos todo el caminito, un nuevo valor de la variable aleatoria a simular. Es decir, que vamos a obtener otro. Y así sucesivamente lo podemos ir repitiendo para ir obteniendo distintos valores de una distribución de probabilidad exponencial. Es decir, en este caso estamos muestreando o sampleando o simulando un fenómeno con una distribución exponencial. Ya vimos cómo se expresa la función de densidad de probabilidad de la distribución exponencial, su respectiva acumulada, y si despejamos x, o t, es lo mismo, nos va a quedar una expresión abajo de todo que depende de lambda, que lambda es el parámetro de la distribución exponencial. Recordemos que lambda representa la cantidad de es la media de cantidad de eventos por hora. Por ejemplo, 5 arribos por hora, 10 arribos por hora, 8 arribos por hora, 100 arribos por hora. Esos son los valores de lambda, ¿no? Es la media de sucesos por unidad de tiempo. Y R va a ser un número aleatorio entre 0 y 1, 0,8, 0,9, 0,5, 0,035. Entonces, para distintos valores de R, dado un lambda fijo, un lambda que es dato, vamos a tener distintos valores de t. Y así vamos a estar simulando distintos tiempos entre arribos con una distribución exponencial. Entonces, en este ejemplo, tenemos un lambda de 4 y tenemos nuestra expresión para poder determinar los valores de t. En la tabla a la izquierda vamos a ver que hay distintos valores de R, es decir, distintos números aleatorios uniformes. En la columna del medio, el valor que vamos a obtener es el valor de t, el valor de tiempo entre arribos, para cada R, gobernado siempre con una distribución exponencial. En este caso es exponencial, vamos a ver que hay otros casos que no necesariamente tiene que ser exponencial. Y a la derecha, en la última columna, lo que van a ver es el tiempo acumulado. Es decir, a las 0,025 horas, si tomamos que en el tiempo 0 arribó el primer cliente, por ejemplo, a las 0,025 horas arribó el segundo. Es decir, que el primero y el segundo cliente llegaron casi juntos. Siempre es horas, ¿no? Ahora, el tercer cliente arribó en el tiempo 0,10 horas, ya que el tiempo entre arribos entre el segundo y el tercero es 0,1, como vemos en la columna del medio, y así sucesivamente. Es decir, que podemos saber el tiempo entre arribos, pero también podemos saber a qué hora llegó cada uno, con el tiempo acumulado. En este caso, podemos ver en este gráfico que tenemos distintas iteraciones aleatorias o distintos muestreos aleatorios, empezando de izquierda yendo hacia la derecha. Hacemos en total 1000 muestreos aleatorios de una variable de una distribución exponencial con el método de la transformada inversa. Y con un lambda 4, es decir, en este caso tenemos el lambda de 4, que eso es dato, eso lo podemos variar dependiendo de lo que querramos hacer. Y la altura de la barra es el tiempo simulado, es decir, entre el primer arribo, entre los primeros dos, el primer tiempo simulado entre arribos dio aproximadamente 0,7 horas. Y el último, como pueden ver a la derecha, dio más o menos 0,1 horas, ¿no? Y así para cada muestreo aleatorio vamos a tener distintos tiempos entre arribos o entre despachos, es decir, distintos tiempos entre eventos. Esto es una simulación, ¿no?
Ahora, si hacemos un histograma de frecuencias del gráfico anterior, o sea, este es el gráfico con mi variable aleatoria simulada 1000 veces. Ahora, yo quiero hacer un histograma de frecuencias para entender cómo se distribuyen, cuáles son los valores que más aparecen, cuáles son los valores que menos aparecen de toda esta simulación. Entonces vamos a ver que el eje X es el tiempo entre arribos, que va de 0 a 1,6 más o menos, y el eje Y es la cantidad de veces que aparece ese tiempo entre arribos, dada la simulación de 1000 veces con el lambda 4. Podemos ver que para un tiempo entre arribos entre 0,05 más o menos, salió 65 veces. Es decir, es lo que más veces salió. Es lo más probable que va a salir. En cambio, un tiempo entre arribos de 1,6 salió una vez. Entonces es muy poco probable que salga. Este es un histograma. Y fíjense que ya empieza a tomar una forma de distribución exponencial. ¿Cuándo usar distribución exponencial y Poisson? Bueno, en general para simular arribos o simular despachos de un sistema o a un sistema. Ya que cada arribo o despacho son eventos. Entonces nosotros queremos simular el tiempo entre eventos o la cantidad de eventos que ocurren por unidad de tiempo. En general, cuando usamos una distribución exponencial, vamos a ver que lo que modelamos es el tiempo entre eventos, es decir, el tiempo entre arribos o el tiempo entre despachos. Y eso es lo que va a variar. No, obviamente nunca llega la gente con un tiempo entre arribos igual. Algunos llegan más cerca uno de otros y otros llegan más separados uno de otros. Entonces ese es el t que va a ir variando. Y ese t va a variar gobernado por una distribución exponencial, como vimos anteriormente. Para modelar también con Poisson, una distribución Poisson, que es lo que también vamos a usar más adelante, podemos, en vez de modelar el tiempo entre arribos, la Poisson la vamos a usar para modelar la cantidad de eventos o la cantidad de arribos que ocurren por delta t o un intervalo de tiempo fijo, ¿no? Es decir, la cantidad de arribos que ocurren por hora, la cantidad de arribos que ocurren por minuto, la cantidad de despachos que ocurren por hora, por minuto, etc. En este caso podemos ver que si cada intervalo de tiempo con las flechas azules es igual, vemos que en el primer intervalo arribaron 3, en el segundo 2 y en el tercer 1, y así sucesivamente va a ir variando. Y cada valor, 3, 2, 1 en este caso, que tomó la variable aleatoria, va a tener cierta probabilidad de ocurrencia, dado el lambda que corresponda.